Muy buenos días, Latinoamérica. Muy buenas tardes, Europa. El día de hoy les tenemos un programa sumamente interesante y sumamente especial. Vamos a hacer una transmisión desde Chile con Darío. Darío, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola José Antonio, muy buenos días desde acá de Viña del Mar de Chile. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espérate que se me estaba cruzando con este tema del internet, se me estaba cruzando con el en vivo por el otro lado, por el celular. Pero nada, ¿cómo está Darío? Hoy día vamos a tener un programa sumamente especial porque adicionalmente le comento que hemos creado un canal de podcast con Darío y vamos a estar transmitiendo una vez a la semana. Así que no se pierdan estos maravillosos programas que vamos a tener con mucho contenido de valor. Y nada, Darío, te dejo para que presentes el día de hoy a nuestro invitado. Pero excelente. Bueno, primero que nada, invitarlos naturalmente, como bien dice José Antonio, a nuestro podcast Emprendedores LATAM y también para escribirnos por mail cualquier solicitud a nivel regional que tenga que ver con el ecosistema de emprendimiento. Feliz estamos con José Antonio para ayudarlo a emprendedoreslatam2021@gmail.com. Y dicho eso, paso a presentar a nuestro distinguido invitado. En este caso, un gran amigo de la casa, gran persona y que es muy generoso con su tiempo en compartir con nosotros, a don Sebastián Díaz, quien es el Portfolio Manager Clean FIP de Chile Global Venture. Chile Global Venture el año 2020 ha sido denominada como la más importante aceleradora en Chile por Corfo. Y Sebastián, una breve reseña de él es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, tiene un magíster en marketing y menor en economía política. Cuenta con más de 5 años de experiencia en la industria de capital de riesgo, lo cual ha sido fundamental, sobre todo en estos tiempos. En Fundación Chile ha desempeñado cargos dentro de su aceleradora de negocio, red de mentores y como líder del área de marketing y comunidad. El año ya 2019 vuelve al equipo de Chile Global Ventures como portfolio manager del fondo de inversión privado Clean, apoyando la aceleración y escalamiento de startups de alto impacto innovador orientado al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. Así que muy bienvenido, Sebastián. Muchas gracias por compartir con nosotros. Un agrado que estés con nuestro canal, nuestro estar de alguna forma con nuestro podcast. Y bueno, feliz de tenerte en casa. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la presentación, Darío. Hola, José Antonio. Buenos días. Aquí desde Santiago de Chile. Así que contento y muy agradecido de poder compartir con ustedes. Feliz, pues, encantado. Y partamos en beneficio al tiro. Cuéntanos, Sí, claro. Sebastián, ¿cómo ves? Porque estamos en un mundo muy acelerado, digamos, a propósito de estos últimos meses, con todo el tema pandemia, con las crisis sociales, la parte económica, pero tenemos un surgimiento enorme del tema de emprendimiento a nivel latinoamericano, tú lo ves muy cercano desde Chile, pero también a nivel regional. ¿Cómo estás viendo actualmente el ecosistema emprendedor y pensando que nos escuchan emprendedores como también inversionistas que eventualmente quieren ingresar a este mundo? ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, es como dices, Darío, el ecosistema de Venture Capital, esto que se llama el capital de riesgo, de inversión en emprendimientos dinámicos de base científico-tecnológica, estos startups, está en un boom hoy en día, en Chile particularmente, que surgieron los dos llamados unicornios, que son empresas que logran una valorización por sobre el billón de dólares, que fueron Notco y Corner Shop. Y en la región también, solo un dato que tenía acá, que solo el primer semestre del 2021 se invirtieron 9.300 millones de dólares en la región de Latam, en lo que es Venture Capital, que es una cifra récord. Claro. Es una industria que venía creciendo hace años, te diría desde el 2015, 16 en adelante, siempre los montos superaban un poco el año anterior, pero este año en particular, 2021, ha sido cifra récord, sobre todo este segundo trimestre que finalizó entre abril y junio, con montos que nunca se habían visto y que da buenas luces respecto a lo que se viene, de que se está posicionando Latinoamérica como una región de buenos emprendimientos dinámicos, de buenos startups y donde inversionistas no solamente latinoamericanos, sino que también de otros países, de otras regiones, están invirtiendo en empresas de Latinoamérica. Así que está en su mejor momento histórico a la fecha y esperando que siga creciendo en el futuro.
Claro, ahí la parte más importante, ¿no? Ver cómo Latinoamérica con este tema de pandemia se ha ido uniendo cada vez más y esto ha ayudado de alguna manera a que estas startups, estos grandes emprendimientos puedan buscar estos capitales y de alguna manera Europa, Estados Unidos, inclusive Latinoamérica en sí pueda comenzar a apostar para estas startups, ¿verdad? Exactamente, sí. Pasa mucho en Latinoamérica de que nacen las empresas en algún país, y pongo el caso de Chile porque obviamente es el país que conozco más, que es un buen país para probar el mercado, para validar la solución, el modelo de negocio, pero ya cuando uno empieza a crecer y crece en ventas y crece en usuarios, dependiendo de la startup y a lo que se dedica, en que el mercado del país en particular de origen puede quedar chico, puede quedar pequeño, y ahí comienza el escalamiento internacional y empieza el emprendimiento chileno, por ejemplo, a mirar el mercado peruano, el mercado colombiano, el mercado mexicano también muy atractivo por el tamaño del mercado. Y ahí es muy clave también, ojalá, levantar inversionistas de esos países que permitan apoyo en el soft land y que tengan redes para que el emprendedor pueda abrir operaciones o establecer contacto en esos países que permitan crecer. Así que, claro, está creciendo el ecosistema en cada uno de los países de la TAM, pero es importante poder establecer redes internacionales entre fondos, entre inversionistas, para que los emprendedores puedan crecer dentro de la región. Sebastián, y en este sentido, los emprendedores del área tecnológica, por ejemplo, que ahora está bastante en boga, y uno ve los alumnos que salen de la universidad, en profesionales jóvenes, la nueva camada de empresarios, pero también lo ve con cierta duda, pero entrando fuerte los mayores de 50, los que somos nosotros, digamos, junto con José Antonio, pero también los adultos jóvenes, entre 30 y 50 años, etc. Pero se presentan muchas preguntas en el fondo. Dice, bueno, necesito un capital, se enredan con el tema del semilla, con la diferencia con lo que aceleradora. A veces algunos dicen, bueno, quiero que unas startups. ¿Cómo le podríamos comentar a un emprendedor, no importando en el momento en que está, pensemos que una etapa temprana, como para guiarse en este mundo de fondos de inversión, de startup? ¿Qué le podríamos comentar como para que estuvieras de alguna forma más claro para ello? Sí, lo que se llama el Venture Capital, que es como el concepto madre, digamos, que tiene como su cuna en Silicon Valley, es el capital de riesgo, que es la inversión en estos activos alternativos, que son emprendimientos dinámicos, de base tecnológica o científica, con un alto componente de innovación, con un alto componente de escalabilidad. Y hay todo un camino en el Venture Capital, que es lo que se llama, por ejemplo, la serie Semilla, la serie A, que son las incubadoras, las redes de ángeles. Podría hablar mucho porque es largo el tema, pero así como un resumen, existen distintos tipos de inversionistas. Están lo que son las aceleradoras, incubadoras, que son las que invierten en etapa muy temprana, con fondos semilla, muchas veces por subsidios públicos del gobierno, como pasa harto en Chile o en otros países de Latinoamérica. Y esos fondos permiten a la empresa generar un primer prototipo, un primer MVP, que es este producto mínimo viable, para lanzarse al mercado, conseguir los primeros clientes, y una vez que logran cierta atracción, pueden empezar a ser atractivos para inversionistas privados, que pueden ser tanto inversionistas ángeles, que son personas naturales, que quieren invertir dentro de su portafolio de inversiones en startups, y que ellos en general, esto igual es una norma estándar, pero siempre hay gente que puede irse para un extremo u otro, pero en general invierten cuando tienen cierta atracción los inversionistas ángeles. Y después están también los fondos de inversión de Venture Capital, que ahí invierten desde etapa semilla hasta serie A, serie B, serie C, que se llaman cuando empieza a levantar más capital la empresa y a valorizarse en mayores montos. Diría que esos son como los tres principales actores: la incubadora aceleradora etapa más semilla, los inversionistas ángeles y los fondos de inversión. Y el otro que es clave, que en Chile está apareciendo mucho también, es el Corporate Venture Capital, que son grandes empresas, corporativos, que abren su línea de Venture Capital y que quieren invertir directamente en startups desde las empresas. Y generalmente lo hacen en startups que están alineados con la propuesta de valor de la empresa. Por ejemplo, esta semana se anunció el Cencosud Ventures, que es este grupo Cencosud que lanzó su línea de Venture Capital, que va a invertir en startups también alineado un poco con lo que hace Cencosud, así como lo lanzó Falabella, como lo lanzó CMPC.
y una serie de otras empresas acá en Chile y en otros países que están abriendo su línea de inversión en Venture Capital. Así que todos estos actores invierten en estas empresas, en estas startups, y una vez que van creciendo con estas inversiones, con este financiamiento, se puede producir el exit, que se llama, que es cuando esta empresa es adquirida por un fondo de inversión o por una gran empresa, un corporativo que la quiera comprar, que es como el destino final, digamos, tipo de una de estas startups dinámicas, que fue lo que un poco valida el ecosistema, de que el exit le da el retorno a la inversión a los inversionistas. Perfecto. Ahora, ¿cómo hacen para evaluar a cada una de las startups? ¿Qué tanto porcentaje, justo había una pregunta, qué tanto porcentaje de esas startups logran el éxito y qué es la diferencia de las demás? De la segunda pregunta, diría que el factor clave es el equipo, son las personas detrás de la startup, detrás de la solución. Y esto es porque en etapa tan temprana, cuando son empresas dinámicas que van cambiando mucho, muchas veces la solución pivotea, se llama, que es que cambia su modelo de negocios, cambia el mercado tipo al que apunta, pero las personas que están detrás son las que hacen eso posible y las que logran adaptarse a los cambios del mercado. Entonces, una inversión en etapa temprana, donde trabajo yo, que es un fondo de inversión y a la vez hay una aceleradora, el factor que más pondera, digamos, si tuviésemos que ponerle una rúbrica de evaluación, el equipo. Es saber quiénes son las personas detrás, qué experiencia tienen, si tienen expertices que son complementarias, por ejemplo, por el lado de desarrollo tecnológico, en el lado comercial, que es como el equipo tipo. Si confiamos en ellos, de que independientes si la solución que están presentándonos parece buena, pero puede que cambien el camino, bueno, invertimos más en las personas. Como son startups que están poco validadas en el mercado, que están en etapa temprana, la inversión va mucho en las personas que están detrás y que se van a ser capaces de llevar esa empresa o esa startup a un éxito. Y respecto a la tasa de éxito, o sea, hay distintas bibliografías, distintos números, es muy relativo, depende de la industria, depende del país, depende de la etapa, de cuándo se considera como ese éxito o no, si son años de vida o si es capital levantado. Lo que sí, no me atrevería a dar un número exacto, pero sí es un mercado por naturaleza riesgoso. Son empresas de innovación que muchas veces se pueden caer por una serie de cosas, por flujo de caja, por que no hay fit con el mercado. Entonces, es per se un mercado riesgoso. No me atrevería a decirte una tasa porque hay distintas variables. O sea, aquí se cumple el tema de mayor riesgo, mayor rentabilidad de alguna manera. O sea, la típica, el típico concepto financiero, ¿eh? Oye, y el otro día conversaba con unos emprendedores y me comentaban, a lo cual yo debo decir que no estaba de acuerdo, lo digo antes, ¿ya? Que ellos no estaban dispuestos, veían con no muy buenos ojos, se consideraban emprendedores un poco mañosos, en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Para estar compartiendo decisiones y estar rindiendo cuentas, etcétera. Entonces me decían, bueno, pucha, yo no quiero que incorporen nuevos inversionistas a mi emprendimiento por mucho que necesite para poder crecer, porque en el fondo estoy cediendo propiedad, ¿eh? Entonces yo le decía, bueno, mira, es una decisión muy personal, pero es distinto ser dueño del 100% de algo que vale 10 versus ser dueño en un 50% de algo que vale 10.000, digamos, por así decirlo, ¿eh? Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia con los emprendedores en esta etapa en donde entran, se den propiedad y empiezan a rendir, se hacen estos como directorios, el proceso de acompañamiento que ustedes hacen, porque no solamente colocar lucas, digamos, sino que, o dinero, o recursos, sino que directamente ver la posibilidad de apoyarlo, digamos. ¿Cómo es eso en general? Sí, o sea, es súper cierto lo que dice Darío. Una startup en general tiene que estar dispuesto a ceder propiedad de la empresa, a ceder equity, acciones, para poder crecer. Y eso de distintas formas. Un fondo de inversión le va a entregar el capital y va a ganar el equivalente al capital a las acciones de la empresa. Y el emprendedor obviamente no puede, ahí tiene que tener cuidado con entregar mucho porcentaje de la empresa en etapa tan temprana. ¿Y por qué? Y que es un error que pasa mucho. Y lo digo porque si un emprendimiento que está levantando sus primeras rondas de capital, llámese rondas semillas, con algún inversionista ángel o alguna incubadora que le pide equity, que le pide acciones, si el emprendedor entrega mucho capital, que es lo que se llama el cap table de la empresa, después cuando los fondos quieran invertir en etapas más posteriores, en etapas posteriores,
si el fondo ve que el emprendedor o los fundadores del emprendimiento han entregado mucho capital, puede ser como un warning y digan, mira, quizás estos emprendedores como no son tan dueños de la empresa, puede que estén no tan comprometidos o no tengan los incentivos necesarios para hacer crecer, así que se debe entregar capital para propiciar el crecimiento. Eso es un poco la naturaleza del Venture Capital y que permite que las empresas crezcan. Y ese ejemplo que dijiste, Darío, está perfecto. O sea, distinto a una empresa que vale poco y yo tengo el 100%, una empresa que vale millones de dólares y aunque yo haya cedido el 40 o el 50% de la propiedad. Hay que hacerlo, pero hay que tener ojo con ceder mucho porcentaje en etapas muy tempranas, porque eso puede ser un impedimento para que levanten capital a futuro en rondas posteriores. Ahí es donde entra un tema básico, ¿no? El tema de tener una estrategia para proyectar ese crecimiento, ¿no? Y ver cómo es que esa estrategia te va a servir para poco a poco ir captando mayor cantidad de capital para hacer crecer la empresa, ¿no? Ahora, ¿cómo ves el tema de Latinoamérica? ¿Cómo ves la proyección por países más o menos de este tema de crecimiento en startups? Porque claro, tenemos una clara diferencia no solamente por tema cultural, sino ya por tema que venía desarrollándose estos emprendimientos mucho antes del tema de pandemia, simplemente la pandemia los ha acelerado de alguna manera. Sí. Pero ¿cómo ves el resto de la región en general? Chile ya tiene 2 unicornios. ¿Cómo ves más o menos cómo se está comportando el resto de la región latinoamericana? Sí, este boom que mencionaba al principio es a nivel regional, 100%. En Chile pasó un caso, un hito de que nacieron estos 2 primeros unicornios dentro de lo que es la industria del Venture Capital, pero otros países como Brasil, como Argentina, ya tienen unicornios anteriores, son quizás mercados, sobre todo el brasileño, el mexicano, bien desarrollados en lo que es Venture Capital, así que yo veo un futuro promisorio porque mercados que ya estaban un poco más consolidados, o países que tenían el mercado un poco más consolidado, siguen creciendo y países como Chile, que no habían tenido como estos grandes casos de éxito de startups que se logran valorizar en $1 billón mínimo, están apareciendo y esto permite de que ya no sean como algunos mercados de la región, como Brasil es un caso aparte, México un caso aparte, no sé, sino que Latinoamérica como región completa se posicione como un excelente mercado donde nacen excelentes empresas y eso ponga en ojo capitales extranjeros. Por ejemplo, el caso de SoftBank, que ahora anunció un segundo fondo con foco en Latinoamérica, que tendría un tamaño de unos $5 billones solamente para invertir en startups de Latinoamérica, ya independiente del país de origen, sino que más a nivel regional. Esas son como las buenas luces, las buenas señales de que nos dice, mira, estamos mostrando casos de éxito, nos estamos posicionando como una región importante o atractiva para inversionistas. Algunos ya se han osado a llamarse como que Latinoamérica es el nuevo Silicon Valley. Yo no sé si me aventuraría. Ojalá, no me aventuraría tanto todavía, pero sí, está pasando de que estamos en un súper buen momento, sobre todo con los números que ya se han anunciado de lo que fue el segundo trimestre de este año. Ahora, no es menor lo que tú dices, fíjate, porque no olvidemos que una startup que crece tan fuertemente, ni siquiera llegando a los niveles de unicornio, como tú bien decías, valorizada en más de $1.000 millones, sino que el hecho de crecer y de valer muchos millones de dólares significa todo un arrastre social detrás. Trabajo, calidad de vida, porque pues, de alguna manera están creciendo, están entregando una solución a un problema, ¿eh? Y en ese sentido, la típica pregunta que uno dice, bueno, ¿y qué espacio todavía para hacer más cosas, para entregar más soluciones? Y dentro de todo este tema tecnológico que principalmente tú ves, ¿qué es lo que se está moviendo más como industria en general? Porque uno puede hablar de industria tecnológica que abarca de todo en realidad, pero ¿qué es lo que has visto que en general hay una tendencia, no una recomendación para que inviertan a futuro, pero ¿dónde se está moviendo actualmente más dentro de la industria tecnológica este tipo de soluciones o emprendimientos? Sí, te respondo un poco lo primero, que es súper cierto. O sea, una cosa son estas inversiones gigantescas del unicornio, del $1 billón, no sé, pero hay una serie de inversiones que van camino hacia allá
y que generan toda una externalidad positiva por la generación de empleo, por el impacto positivo que puede tener startup. Hay toda una línea del Venture Capital que es de inversión de impacto, empresas que logran, aparte de la rentabilidad financiera, que están generando impacto social o medioambiental positivo. Así que no solamente quedémonos como en el capital de los grandes casos de éxito, sino también hay empresas que están levantando capital y generan mucha externalidad positiva para el mercado en general. Y respecto a la industria, te diría que lo que es fintech, tecnología en finanzas, es como una industria que es muy fuerte en Latinoamérica y que está evolucionando mucho. Retail también, muy orientado a lo que es e-commerce, a lo que es logística, está creciendo mucho. Y no dejaría de lado lo que es una que también está creciendo bien los últimos años, tecnología, lo que es el AgTech o FoodTech, tecnología agrícola o de alimentos, ya que Latinoamérica también es una región bastante fuerte en recursos naturales, en recursos agrícolas. También tecnologías que logren optimizar eso, ha crecido mucho. Pero te diría que hoy día está muy orientado a lo que es retail y lo que es fintech, sobre todo, como principales empresas. Yo lo que he visto mucho movimiento también, Sebastián, es en este nuevo canal que se está potenciando muy fuerte, que es el D2C, el Direct to Consumer, que veo muchos emprendimientos que han comenzado, muchos startups que han comenzado de alguna manera a involucrarse en este canal para llegar directamente al consumidor con nuevas tecnologías, con nuevas soluciones. Sí. Como la última milla, en el fondo, ¿no? Como la última milla, en el fondo, tú dices, José Antonio. Sí, claro. Sí. Yo creo que también por toda la transformación digital que ha habido en los últimos años, de que le permiten a empresas tener canales mucho más directos, mucho más fluidos con consumidores finales y que pueden crecer el mercado, porque el tema del B2C es un tema de escalabilidad. Es más difícil escalar cuando uno tiene que ir a muchas personas individuales, entonces invertir mucho en marketing, mucho en posicionarse con un gran espectro de gente, a diferencia de empresas B2B que quizás su mercado son un grupo mucho más reducido de empresas grandes que les aportan mucho más ingresos en menos clientes. Entonces, el tema B2C siempre es un tema de escalabilidad. Pero ahora con lo que es transformación digital y con el hecho de que haya más canales y sea más fácil poder llegar al consumidor final, ha permitido también un crecimiento en soluciones que todos conocemos de última milla o soluciones que van directo al consumidor final y que pueden también sortear un poco ese tema de la escalabilidad que no es menor, pero que ahora puede ser un poco más fácil el camino. ¿Han visto mucho crecimiento en el tema de comida? Bueno, uno de los dos unicornios chilenos de estos que han estado harto en boga este año es Notco, que es básicamente un emprendimiento de comida. Catalogado como comida es mucho más que eso, una empresa. Claro, claro. Alimentación natural, digamos. Pero sí, quizás los cambios en las tendencias alimenticias o toda la oportunidad de poder innovar desde la industria de los alimentos, hay una oportunidad grande ahí que sigue en crecimiento y que, bueno, el caso de Notco un poco viene a validar eso, de que empresas desde la región de Latinoamérica orientada a la industria foodtech, a tecnología en comida, pueden lograr levantar capitales impresionantes, la cantidad de capital y de onda desde Amazon, desde el fondo de Jeff Bezos hasta celebridades del deporte, creo que entró en la última ronda. Claro, Roger Federer, Roger de Federer, la Fórmula 1. Claro, entonces... Curioso, ¿eh? Sí. Es tendencia y quedó más que demostrado con esa última inversión. Oye, Sebastián, y el tema a mí me toca muy de cerca por también participar a veces como mentorías con emprendedores, etcétera. ¿Cómo ha sido yo tengo claro, digamos, desde mi punto de vista personal, pero desde el punto de vista de la aceleradora, ¿cómo ha rendido frutos o el feedback de los emprendedores en todo este proceso de acompañamiento? Porque a la larga no solamente es colocar recursos, sino que es toda una red de acompañamiento que hace la aceleradora o los capitales semilla para, comillas, asegurar un posible éxito de la startup y que el emprendedor se sienta acompañado. Si te pone el dinero, también hay una presión adicional. En el fondo, ¿cómo ha sido ese proceso y cómo lo ves para futuro en general? Es súper importante, Darío, lo que se llama el smart money, no solamente capital, sino que también cierto conocimiento detrás de apoyo. En eso las aceleradoras tienen
un rol clave en eso, después de etapa muy temprana, dar apoyo con una red con mentores que estén asociados, que puedan apoyar la estrategia de la empresa, con proveedores que puedan dar acceso a proveedores a las startups, marketing y difusión, dependiendo si es que es necesario o no según la solución, o redes internacionales, hay todo como programas de apoyo. Nosotros en Chile Adventures tenemos como súper tipificado el programa de apoyo que hacemos tanto en la aceleradora como en el fondo de inversión. Y lo otro también está muy asociado a los inversionistas ángeles. Los inversionistas ángeles casi que por definición son personas que otorgan esta smart money, son personas que no solamente entregan capital, sino que también si quieren involucrar en la empresa participando en el directorio o en algún comité, o en un comité de consejo, digamos. Entonces, claro, yo diría que en etapas más tempranas, sobre todo, la parte smart de los smart money, el conseguir socios clave que no solamente aporten capital, sino también aporten apoyo estratégico al crecimiento de la empresa, es súper, súper importante. Entonces, el equipo propio de la startup, lo que mencionaba hace un rato, de que sea complementario, que esté comprometido, con incentivos alineados, se empieza a complementar con el mentor, con la aceleradora que le entrega ciertos beneficios, con un inversionista ángel que no solamente puso capital, sino que también ya es un miembro del directorio. Y al final son más cabezas que están pensando en el éxito de la empresa, y eso siempre es bienvenido y propicia un poco el crecimiento correcto de la empresa en el mercado. Claro, porque ahí lo más importante muchas veces es tener ese equipo que te pueda acompañar para, de alguna manera, muchas de estas startups se crean con ideas fantásticas, pero hay que ver cómo se aterrizan esas ideas, cómo ponerlas en un papel, ¿no? Entonces, ordenar esas ideas, establecer un plan estratégico, yo creo que es una pieza fundamental en no solamente el capital, ¿no? Tal cual. Hay un concepto también que es el ESOP, los Employee Stock Option, que es cuando que en un momento inicial una empresa puede estar dividida su propiedad, sus acciones en quizá, por ejemplo, 3 fundadores, que son los 3 genios, digamos, que se le ocurrió esta idea y que la están llevando a cabo, pero hay ciertas capacidades que quizás no están en esas 3 personas y tuvieron que contratar a un gerente de tecnología, por ejemplo, o a un gerente de finanzas, o a un gerente de marketing, una serie de cosas que son recursos humanos que van complementando el equipo. Y cuando ese recurso humano es súper clave, también se llama al Employee Stock Option cuando se le da opciones o acciones de la empresa. Una forma de retener a estos profesionales que pasan a ser clave dentro de la compañía y comprometerlos más con el éxito de la empresa, que pasan a ser no solamente empleados, sino también accionistas. Entonces ahí, volviendo un poco al tema anterior del cómo entregar la propiedad en esto del cap table, no solamente es para los que entregan financiamiento, llámese aceleradora, redes de ángeles, fondos de inversión, etcétera, sino que también es importante a los empleados clave de la empresa, de una startup donde su recurso más vital es el recurso humano, mantenerlos retenidos, alineados e incentivados también, como que pasen no solamente a ser empleados, sino que también socios de la empresa en donde están trabajando. Entonces también es muy común que las startups cedan un poco, son obviamente porcentajes minoritarios, pero que hagan partícipe de la empresa a nivel accionario a sus empleados clave. Pero a la larga no tienen también a veces, otro tema que no es menor, ¿eh? Cuando uno busca, como emprendedor, en búsqueda de la oportunidad, por así decirlo, una vez que la reconoce y arma este grupo, no hay muchos recursos para pagar buenos sueldos, digamos. Entonces yo recuerdo algunos fondos de inversión en donde siempre algunos contaban que el emprendedor, pero es muy importante el speech también hacia los inversionistas cuando uno vende ese proyecto. Y los sueldos que se pagan los emprendedores, lamentablemente, en un inicio tienen que, por recursos y por presentación, deben tender muy hacia abajo, en el estricto rigor. Y corrígeme tú, Sebastián, y también se solicita que a lo menos uno tenga el 100% de dedicación para el proyecto, porque uno puede pensar, sí, no, es que yo tengo mi pega, mi trabajo, mi chamba, como dicen en Perú, pero esto lo tengo en paralelo, es el plan B. Entonces uno como inversionista podría decir, bueno, pero yo voy a colocar recursos en alguien que no está 100% dedicado al proyecto. Y claro, el papel aguanta mucho. Y lo que dice Sebastián, que el equipo detrás es muy potente. Es lo que yo he visto en general. No sé qué opinan ustedes, digamos. Sí, es así. O sea, en las primeras etapas de inversión es difícil que una aceleradora o que cualquier inversionista invierta en donde los fundadores no están 100% trabajando en la empresa. O sea, si lo tienen como algo
por si llega a salir casi que una especie no de hobby, pero sí como un side project, digamos, de su Plan trabajo. B. Claro, un plan B de su trabajo principal. O sea, te da señales de que no apuestan mucho por la empresa, no le creen mucho a la empresa, así que no, Ujú. es como una variable bastante crítica, es que las personas estén comprometidas con el éxito y ese compromiso amerita dedicación exclusiva. Súper. No, es excelente ver cómo este tipo de empresas ayudan mucho a estos emprendimientos y de verdad ese acompañamiento para mí es clave porque no solamente cuestión de capital, sino el acompañamiento que necesitan estos creadores de grandes ideas, creadores de grandes soluciones y que de hecho este acompañamiento le ayuda de alguna manera a ordenarlo, ¿no? O sea, no haga las cosas sin ponerla primero en un papel para ver cómo es que vamos a establecer una estrategia para tener un crecimiento ordenado y a su vez que ese crecimiento sea sostenible, porque no solamente se trata de que la empresa hoy nazca, se le pone capital y bueno, sea un periodo de tiempo corto el que termine durando, ¿no? Ah, no, por Claro. supuesto, claro, de todas maneras. Y si uno fuera, por ejemplo, en este sentido, como bien dice José Antonio, al otro lado de la mesa, ¿ah? Al hablar a aquellos dueños del capital, en el fondo, a los inversionistas, ¿cómo podríamos incentivar más como para que ellos participen? Porque vemos ahora que en Latinoamérica en general, a diferencia de lo que podemos pensar mucho por la crisis económica, pero hay grandes capitales líquidos por diversos temas políticos, sociales, económicos, etcétera, que están esperando. En Chile hemos visto el tema del retiro de la AFP, en el mismo Perú, por situaciones geopolíticas, hemos visto que hay mucha liquidez y venta de activos, transferencia de dinero también al extranjero. Lo mismo ha ocurrido también ciertamente en Chile y en otros países en general. Entonces, ¿cómo podríamos incentivar o alguien que tenga lucas o que tenga muchos recursos y diga, mira, ¿qué hago con mi plata ahora? Porque si lo pongo en el banco voy a ganar un 0, algo mensual en un fondo mutuo, pero yo quiero incentivarme, meterme en este mundo. ¿Qué le podríamos decir, Sebastián, para que se incentivaran a estos inversionistas a invertir en startup, a contactarlos a ustedes o a alguna otra aceleradora, se meten en el ecosistema emprendedor en el fondo? Sí, es la lógica financiera básica de mayor riesgo, mayor retorno. O sea, ahí hago la invitación a ponerse en el lugar del inversionista que invirtió en no sé, en un Facebook, en un Uber, en estos gigantes, si hubiese invertido en etapa muy inicial, ¿cuánto habrá sido su rentabilidad cuando esa empresa salieron en bolsa, por ejemplo? O sea, Claro. hay muchísimo riesgo, hay muchas empresas que pueden ir fallando en el camino, pero el retorno, si es que uno logra tener una buena visión, o si uno es, por ejemplo, aportante de un fondo, y ese fondo también tiene un buen scouting, un buen seguimiento al portafolio, hay una oportunidad de lograr rentabilidades gigantescas, que es lo que está pasando ahora en la TAM, que están apareciendo empresas que han logrado levantar mucho capital, que están creciendo muy bien, así que es un juego de riesgo-retorno. No hay que negar el riesgo que es inherente, pero sí, si es que uno logra tener ese buen ojo o apalancarse de socios, eh, permite un poco quizás poder apuntarle, digamos, a la empresa, Claro. a este futuro unicornio y haber sido socio en etapa tan temprana. Y ahí tengo una invitación también. Nosotros en Chile Global Ventures tenemos una red de inversionistas ángeles, donde nosotros proveemos de oportunidades de inversión, filtramos algunos startups que nosotros consideramos que son oportunidades atractivas para inversionistas ángeles y los presentamos en comité de inversiones. Entonces, estos inversionistas acceden a buenas oportunidades, deciden ellos si es que invierten o no en la empresa y también comparten con otros inversionistas ángeles que quizás tengan más experiencia, más trayectoria y pueden darles consejos a los inversionistas que están empezando. Y también hacemos capacitaciones en qué fijarse al momento de valorar una startup o cuáles son los conceptos clave a tener en cuenta. Así que hago esa invitación por un lado y la invitación en general a que miren más de cerca este mundo del Venture Capital, de que están apareciendo casos de empresas muy exitosas, donde el componente de innovación es muy clave, así que esperamos siga creciendo y que más inversionistas se apuesten por este tipo de empresas y eso a la vez genera más emprendimientos, más interés a emprender y se genera un círculo virtuoso que es el que queremos que se logre. Claro, ahí hay un tema sumamente importante, la persona, ¿no? La persona es la que al final, la que están detrás de las empresas, sean startups o no, al final la persona es la que te entrega esa confianza,
qué tan arriesgado está con el proyecto, qué tanto esa persona está comprometida en sí con ese proyecto, y de alguna manera este acompañamiento de personas a que ese proyecto, a que todos vayan y todos tiren el coche a un solo sentido es sumamente importante, ¿no? Y ese ojo que tenemos los empresarios, después de haber atravesado altos y bajos, nos sirve mucho como para ver qué tipo de empresa por ahí podrían ser un caso de éxito o en qué tipo de empresas apostar, ¿no? Claro. La verdad, lo que nos ha comentado es sumamente importante. O sea, ese acompañamiento para mí, lo conversé en algún momento con Darío y era básico. El acompañamiento es la pieza, creo que la pieza fundamental antes que el dinero que viene atrás, ¿no? Sí, sí, o sea, una startup que está creciendo bien va a tener mucha oportunidad de inversión. Puede que muchos fondos le entreguen los term sheets que son como ofertas de inversión. Y ahí la empresa, ojalá, si está en ese happy problem de tener que elegir a su socio, Claro. se va a fijar en cuál es el que le da más valor agregado, Claro. el que entrega, el que le da más redes para una ronda futura, el que entrega un soft landing a un país que es clave o un programa de apoyo. Así que una cosa es el capital, que obviamente es súper importante, y otra cosa es lo que han recalcado ustedes, que es el acompañamiento o el apoyo que ese fondo o ese inversionista puede dar. Así que es un valor diferenciador dentro de la oferta de fondos de inversión. Oye, Sebastián, y llevándolo a la práctica, como inversionistas, estamos hablando, voy a entrar en un inversionista que tiene algún dinero ahora y que le interesaría participar, pero dice, bueno, acá hay que ponerse con $500,000, $1,000,000, yo no tengo esa plata, etcétera. El valor de ticket es más realista en las etapas tempranas. No estamos hablando de grandes montos de capital que comprometan todo el patrimonio de un inversionista. No sé si se puede dar algún nivel de ticket, digamos, que se podría considerar, pero más o menos los montos involucrados no solamente es para millonarios, sino que me imagino que también para personas naturales que tienen sus ahorros, que eventualmente han vendido una casa y tienen alguna liquidez, no sé, cualquier cosa en general. ¿Qué le podríamos decir a estas personas en relación a los montos que se pueden invertir? Sí, o sea, en etapa bien temprana los montos son más chicos, los tickets. Hay para montos más chicos es lo que se llama el crowdfunding. Está esa oportunidad, que son plataformas o empresas que se dedican a captar capitales crowd, o sea, de masas, y entre todos esos capitales que van aportando capitales más pequeños, se logra una inversión más grande, ya con un ticket que el que necesita la empresa. Y pasa también con los inversionistas ángeles. Nosotros en la red de inversionistas pasa mucho, te diría que la mayoría de los casos son coinversiones, son 3, 4, 5, hay casos extremos de hasta 8 más, inversionistas ángeles que entre todos aportan el capital que está buscando la startup en esa ronda en particular. Entonces, si la empresa necesita $500,000, por poner un caso sencillo, puede que en esta red de ángeles, cada uno aporte 50, que es un monto que puede ser más accesible para la persona natural, y ahí entre todos logran completar la ronda. Pasa cuando, o sea, se da cuando está este crowdfunding o cuando uno pertenece a una red también donde es fácil llegar a estos coinversionistas que aporten el capital entre todos. Así que esta es su oportunidad. Quizás empresas más grandes que están levantando ya Serie A, Serie B en adelante, ahí va derechamente a fondos de inversión o a Corporate Venture Capital que invierten en tickets mucho más grandes, pero en etapa temprana está esa oportunidad de poder invertir en tickets más chicos. Así que yo también hago la invitación ahí, obviamente asumiéndolo, o sea, teniendo acceso a estos coinversionistas y evaluando bien las empresas, por supuesto que está la oportunidad para poder invertir en alguna startup que sea de interés. ¿Y se nombra a una persona del grupo que participa en el directorio? ¿O cómo en la práctica, cómo influyen ahí en la administración en general? Es parte de la negociación. Vale. Es el capital y la valorización de la empresa, hay una serie de cosas que definen la valorización, o sea, perdón, la negociación, pero también el tema del rol de directorio. Hay veces que en este pool de inversionistas hay uno que invierte más capital o hay uno que tiene la experiencia mucho más ad hoc para poder ser el advisor estratégico dentro del directorio, y se designa entre todos que sea esa persona la que participa en el directorio. Un representante, digamos, en el fondo. Claro, y quizás con los otros hacen algún comité Okay. o una reportería cada cierto tiempo.
Es parte de la negociación igual. O si son, yo he visto casos en donde son 2 o 3 inversionistas que invierten juntos y pasan a hacer una primera etapa los dos como directores de la empresa. Y ahí hay flexibilidad. Una cosa es ser director por estatuto, digamos, del directorio formal, otra cosa es ser observer del directorio, que es una persona que tiene voz dentro del directorio, que participa en las sesiones, quizá a nivel de votación de directorio no tiene voto, pero también se puede dar la oportunidad para que participe en el advisory, esté dentro de la mesa, aunque tenga un capital menor que no le permitió acceder a un director como por estatuto formal. Así que Ahora, es parte de la negociación. ahora una consulta, ¿solamente entran en empresas que ya estén funcionando o entras en proyectos de empresas que todavía no están funcionando? Buena pregunta. Nosotros en Chile Global Ventures o en general, porque en general hay incubadoras o aceleradoras que se invierten en ideas, digamos, o en un prototipo, un producto mínimo viable muy, muy básico y que invierten tickets para poder llevar eso a un producto final y lanzarlo al mercado. Nosotros hoy día estamos con la red de inversión intangible y con el fondo de inversión que ya lo mencionaba y ahí buscamos con cierta atracción. No solamente una idea, sino que ya esté lanzado al mercado, que tenga algún modelo de negocio validado, con ventas relativamente recurrentes. No tengo el número mágico porque no existe, depende mucho de qué industria y de cuál es la solución que tengan, pero sí con cierta atracción comercial que nosotros podamos analizar para ver si es que invertimos o no. Pero eso somos nosotros y como decía antes, hay incubadoras o aceleradoras que pueden invertir en etapa idea de servilleta, como se dice, que es un primer boceto de lo que se quiera hacer para poder apoyarlo y llevarlo a cabo. Ahí creo que tiene 2 preguntas, Darío, que quizás se las puedas hacer para una respuesta corta, para poder ir comenzando a cerrar el live. Yo creo que las tienes en pantalla, Darío. ¿Tú crees que se la puedas hacer, la Sebastián? tengo. Yo se las hago. Hay una pregunta, dice, una consulta, ¿cómo accedemos a esas capacitaciones que mencionas? ¿Debe ser inversionista o también puede ser un broker? Las capacitaciones a inversionista, dicen, ¿no? Sí, ahí son para eso lo damos a través de Chile Global Angels, que es la red de inversionistas ángeles. Ahí cualquier persona natural puede postular a ser inversionista ángeles de la red. Hay una membresía que debe pagar que es anual y con esa membresía tiene acceso a los comités de inversiones donde nosotros le presentamos startups y también a todas las capacitaciones o a toda la comunidad que se genera dentro de Chile Global Angels, dentro de los demás inversionistas ángeles. Así que para esas capacitaciones para inversionistas lo vamos a través de esa red. Ahora, acá hay otra que de repente me puedes ayudar a contestarle. Dice, ¿cuáles serían los consejos para factores clave para presentar una idea de startup? Y la segunda sería, ¿qué evitar hacer en una primera presentación de startup? Esto considerando que no necesariamente se tiene toda la información del mercado. Buena pregunta. Te diría, primero, resaltar el equipo, como mencionamos antes. Ver de por qué son ustedes los que van a poder llevar este negocio a cabo y no otro más, sabiendo que hay mucho talento esparcido, puede haber mucha competencia o potencial competencia. Así que primero destacarse a las personas que van a ser los que van a llevar a cabo el negocio. Después, en cuanto al mercado, sí, es una dificultad poder calcular un mercado objetivo si es que una empresa de mucha innovación, que no hay dónde encontrar bibliografía que te dé luces del mercado, pero sí, ojalá poder mostrar un mercado potencial muy grande, porque un inversionista no va a entrar si es que el mercado potencial es el máximo, un mercado chico. Así que mostrar un mercado potencial grande, obviamente hay una ruta para llegar a ese mercado. Está lo que es el mercado total, el mercado como accesible primero y así como una serie, o sea, un camino para poder llegar a ese mercado total. Y lo otro que en el Venture Capital es clave el concepto de innovación en cuanto a lo que sea científico o tecnológico o también a la diferenciación respecto a la competencia. Entonces, mostrar, y hay forma muy fácil de hacerlo, como por ejemplo poner como en 2 ejes, poner cuáles son las variables que se están comparando con la competencia y ver que hay un espacio, o un océano azul, como se dice en marketing, de mercado, y decir, mira, existen soluciones, sí, y eso es bueno, o sea, soluciones parecidas me refiero, sí, y eso puede ser bueno porque te muestra que hay un mercado detrás para este tipo de soluciones, pero nosotros nos diferenciamos en esta variable y esta variable, que pueden ser las más críticas.
diferenciación de todo tipo, diferenciación tecnológica, diferenciación de precio o algún atributo particular de la solución. Así que, en resumen, mostrar bien el equipo, mostrar un mercado objetivo que sea ambicioso y grande o sea, que cause interés en el inversionista y mostrar ese grado diferenciador. ¿Dónde está la diferenciación con la competencia y cuál es ese espacio donde va a estar jugando en el sentido de compitiendo la startup en el mercado? Súper, súper. Darío, Bueno, tu cierre. sí, estamos llegando ya al tiempo. No me queda más que, por cierto, agradecer a Sebastián y como conozco de cerca también el equipo de Chile Global Venture, felicitarlos, digamos, porque como él bien dice, detrás de la organización es lo más importante el equipo y ellos realmente han sido notables en apoyar el ecosistema emprendedor, no solo en Chile, sino que a nivel latinoamericano. Y la pregunta última, Sebastián, es ¿dónde te pueden o cómo, a qué le pueden escribir? Si hay un inversionista, un emprendedor que dice, me gustaría saber más, me gustaría contactarlo, por ahí hubieron preguntas a un inversionista, ¿dónde pueden escribirlos a ustedes? Ahí el canal para ese tipo, o sea, para gente que quiere invertir o startups que estén buscando inversionistas, que nos escriban a Chile Global Ventures, @FSH, FSH que es de Fundación Chile.cl. Ahí pueden escribirnos respecto a qué es lo que estén buscando y les responderemos. Así que está la invitación hecha. Excelente. Y bueno, de todas maneras, reitero el agradecimiento a Sebastián por acompañarnos, por ser tan generoso con su tiempo. Ahí estoy dejando la página web, espero que se vea, de Chile Global Venture también, por si alguien quiere visitarla y informarse mucho más al respecto. Invitarlos a todos a que nos escriban cualquier duda, consulta o quieran participar de esta iniciativa a emprendedoreslatam2021@gmail.com. Y por cierto, escucharán nuestros futuros, y este estará disponible también, podcast en Emprendedores Latam. Los dejamos invitados para cada semana. Gracias, José Antonio, como siempre. Y un abrazo, Sebastián, como siempre también, tan generoso con tus conceptos y tu tiempo. Y saludo al equipo. No, muchas gracias a ustedes, José Antonio, Darío, por la invitación y por el espacio. Gracias, Sebastián. No te vayas, acompañando para el cierre. Nada, Darío, un programa súper especial. Creo que hemos podido compartir muchísimo contenido de valor en este programa. Y Sebastián, agradecerte personalmente la diferencia que ha tenido para con nosotros de poder hacer esta transmisión en vivo y que vamos a tener también en un podcast muy pronto y que vamos a estar transmitiendo semanalmente. Sebastián, muchísimas gracias. Acompáñanos para el cierre. Gracias.